Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Les voy a contar uno de los momentos más impactantes del libro y también uno de los más hermosos momentos que sucederá en la serie. Por eso quédense a ver todo el video. La serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. Está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos. Sin embargo, también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. El teléfono de Pai fue arrojado contra la pared. La pantalla se había abierto de par en par, pero al dueño del aparato no le importó. Pai se sentó en el suelo, sosteniéndose la cabeza y cerrando los ojos, pero solo vio imágenes de sonrisas, risas y la misma persona que se aguantaba la risa es la persona que lo miraba con ojos temblorosos. Sky te mintió, todo fue solo una mentira, pensó Pai. No me importa, es solo un chico, encontraré uno nuevo en cualquier momento, pensó Pai. Una voz sonó en su cabeza. Cierra la boca, no quiero a nadie, quiero a este chico, dijo Pai. Un chico tranquilo que es más débil que nadie, más solitario que nadie y más pervertido de lo que nadie sabe. No, no lo creo. Pai volvió a abrir los ojos, revelando sus ojos rojos. Sí, debería dejar de pensar, dejar de preocuparse. Después de todo lo que dijo, ¿por qué le importaría? Él tenía dignidad, pero el corazón es descarado. ¿Cuántos meses he estado esperándolo solo para ser cortado por el chico? ¿Entonces se retirará? Pensó Pai. Las personas como Pai pueden conseguir lo que quieren, especialmente si es un asunto del corazón. Sky quería terminarlo, pero él no lo hará. Por otro lado, Sky se sentía muy mal. Sky se quedó mirando el teléfono en su mano durante varios minutos, como si la conexión entre él y el otro hombre se fuera a romper si dejara de mirar el teléfono, y desistió cuando escuchó el tono de preocupación que provenía del amigo con el que había estado viviendo hace más de una semana, su amigo Sig. No importa que su amigo piense que lloraría, él también pensó que lloraría, pero no tiene lágrimas. Pero no llorar no significa que no sienta angustia. La masa débil en su pecho dolía como si hubiera sido agarrado por una mano invisible, aplastándolo hasta el punto de hacerlo pedazos. Pero solo sigue sonriéndole a su amigo. Está bien, sea lo que sea, tenía que terminar. Solo se acabó antes, dijo Sky a la fuerza. Y muchas gracias por tu ayuda, dijo Sky a su amigo. Desde esa noche, al regresar de la fiesta de cumpleaños, Sky afirmó que estaba cansado, y cuando le dijo a Pai que regresara, luego subió a la habitación y se acostó en su cama. Sin llanto, sin lágrimas, pero su corazón duele hasta el punto de no poder dormir. No importa cuántas veces cierre los ojos, todavía veía la imagen del hombre que abrazaba a otra persona que no era él y piensa que en el futuro lo dejará diciendo que estaba cansado de él. Solo de pensarlo, Sky tenía miedo de encontrarlo. Estaba tan asustado que ni siquiera se atrevía a estar en su propia habitación. No puede pedir ayuda a un amigo cercano como Rain porque él conoce a Pai. Sky probablemente conoce a mucha gente, pero realmente no sabe a quién podría recurrir en un momento como este. La persona que lo notó fue la luna de su generación. Sig preguntó si estaba bien y Sky solo respondió, ¿puedo quedarme en tu habitación? Al principio, Sky tenía la intención de regresar a su habitación en solo unos días, pero al pensar que tenía que enfrentarse a Pai, no se atrevió a regresar, no quería ir. El miedo lo golpeó en el pecho, así que tomó prestadas todas las pertenencias de su amigo. En cuanto a Sig, no preguntó nada. El día que Pai vino a buscarlo al grupo, él también se dio cuenta, y cuando lo vio,
Consiguió que este amigo lo ayude cuando se le escapó de la boca. «No quiero verlo», dijo Sky. Sig no hizo una sola pregunta. Aunque le cuesta bromear con Rain sobre Payu, no pregunta nada. Además, él ayuda en lo que pueda. Ahora, nadie sabe que no volvía al dormitorio. Está viviendo con este amigo. Iban y regresaban juntos. Afortunadamente, ambos eran miembros del club, por lo que nadie se dio cuenta. Durante las últimas 2 semanas, el joven que no había podido volver a su cama pasó su tiempo libre buscando un nuevo dormitorio, pero tan pronto como escuchó la voz de Pai, todo su cuerpo tembló. Tembló tanto que Sig tuvo que sentarse a su lado acariciando su espalda para consolarlo y poder decir todo eso de una vez. Sky nunca quiso terminar lo que acababa de empezar. Sabía que le gustaba Pai, sabía que su corazón estaba débil, y fue ese mismo día en que la verdad lo golpeó en la cara, dándose cuenta que Pai nunca lo tomará en serio, nunca lo dejará ser el número 1. ¿Con cuántas de esas personas se había acostado? Incluso, empezando una relación, todavía tenía a alguien más. Pai dijo que desde que se acostó con él solo se acostó con otras personas 3 veces y dejó de verlas. Pero, ¿puede creer que un hombre coqueto como Pai puede cambiar? Además, esa mujer era tan hermosa y el hombre que pasaba también era guapo. ¿Y qué tiene él? No tenía nada. En todo caso, solo era considerado un objeto en la cama con el que su exnovio buscaba todo tipo de accesorios para jugar, haciendo que su cuerpo recordara. Si llegara el día en que Pai le dijera que estaba aburrido de él, como lo hizo su exnovio, ¿podrá recuperarse de nuevo? Prefiere renunciar antes de que su corazón estuviera herido. Es mejor que dárselo a otra persona para que juegue. Vaya, no entiendo bien por qué tanto sufrimiento. Pai parece amarte tanto. ¿Por qué haces esto?, le preguntó su amigo, y su respuesta es: tengo miedo. Él no me ama, solo soy raro, dijo Sky, sonriendo nuevamente. Pensó que iba a llorar, pero no lloró, sino que forzó una sonrisa para que la viera su amigo. Muchísimas gracias, me gustaría quedarme aquí una noche más. Iré a pagar el dormitorio mañana y me mudaré, dijo Sky. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, no me importa, respondió Sig. Sky quiere deshacerse de los recuerdos de Pai, tanto como quiere guardarlo como un recuerdo. Todos estos meses, a pesar de intentar escapar, a pesar de intentar echarlo, Sky sabía que era feliz, más feliz que nunca. Pienso que sería mejor si lloraras, dijo Sig. Sky tenía una expresión tan atormentada en su rostro que Sig incluso suspiró. Si pudiera llorar, eso sería bueno para quitarme el dolor. Pero hace mucho que no lo hago. Desde esa noche, pensó Sky. Tenía miedo de volver a sentir el mismo dolor de aquella vez, otra vez. A altas horas de la noche, cuando las luces de la oficina ya estaban apagadas, Sky pasó por la puerta sin tener que detenerse a saludar. Tenía un contrato con el dormitorio por varios meses, así que no tenía la necesidad de hablar sobre dejar el alquiler, y Pai probablemente ya habría renunciado en meterse con él. Cuando se detuvo frente a la habitación número 308, sus 2 piernas le pesaban como si fueran rocas, y no tenía fuerzas ni siquiera para levantar la llave a la cerradura. ¿Cuál es tu cobardía? Ni siquiera puedes entrar a tu propia habitación, y pudiste ver claramente que Pai todavía sigue jugando con otras personas. Él no está aquí. Una persona aburrida como tú no puede ser realmente la persona que le gusta, pensó Sky. Este pensamiento lo hace respirar hondo y abrir con la llave. La puerta de la habitación se abrió, revelando una habitación oscura. Solo reinaba un silencio lúgubre. Entonces, Sky tocó el interruptor hasta que la luz brilló a través de la habitación, y sus piernas fueron directamente hacia el escritorio donde había dejado algo. Esa noche, volviendo de la fiesta de cumpleaños, lo que hizo Sky después de la noche de insomnio no fue llorar, sino escribir algo sobre un papel con fuertes marcas de lápiz que era peor que llorar. Descargó su pesar, culpándose a sí mismo
por apegarse a aquel hombre al que le suplicaba que se aburriera rápido. Pero en cambio, ¿dónde está? Recuerdo haberla dejado aquí, dijo Sky. ¿Buscas esto?, preguntó Pie. De repente, su corazón dejó casi de latir. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Ni siquiera se atrevía a mirar detrás de él. ¿Es este uno de los juegos de Sky o no?, preguntó Pie, sosteniendo una carta en su mano. No, por favor, no lo hagas. No puedes ver, Pie. No lo veas, dijo Sky. El joven volvió la cabeza lentamente, poco dispuesto a enfrentarse a la verdad, pero vio el papel pequeño tamaño A4 en la mano de Pie. Pero lo que era más notable que el papel fue la expresión tranquila de la persona que siempre estaba sonriendo. Sky inmediatamente miró hacia la puerta, que aún estaba abierta de par en par, pero Pie no dejó que escape. «No dejaré que Sky escape», dijo Pie, cerrando la puerta bloqueando su escape, hasta que el joven se quedó rígido y pálido, casi sin sangre, mirando al hombre que había dado la vuelta a la hoja de papel y la leyó en voz alta. Pie comenzó a leer la carta que Sky había escrito para él. Le gusta la carne a la parrilla, sus padres aman la salud, tiene 2 hermanos menores, le encantan las carreras, es una persona descarada, tiene buen humor, sonríe como un loco, le gusta molestar y ponerme nervioso. Al principio solo había información básica que Sky sabía sobre Pie, pero luego empieza a ponerle sus emociones poco a poco. Es obsceno, es narcisista, tan guapo, astuto, sabe de todo. Sky sabía mejor que nadie lo que la otra persona leía y lo que iba a encontrar, pero solo podía pararse con la cabeza gacha, mirándose los pies, mordiéndose el labio con fuerza, conteniendo cada excusa, cada confesión, a pesar de que sentía que la imagen frente a él se estaba volviendo borrosa. No era que hubiera lágrimas, sino que estaba tan estresado que sentía que se estaba desmayando, con un pecho sofocante que no lo deja respirar. Pie siguió leyendo la carta. Aunque es molesto, hace que la gente sonría. Aunque es narcisista, tiene cosas buenas. Aunque es un mocoso malcriado, es el más amable. Estoy cansado, viene a mí y me hace feliz. ¿Cuál es la mejor excusa para invitarlo a salir? A menudo me trae comida, pero quiero llevarlo a comer algo que le guste. ¿Qué debo hacer? Quiero que Pie disfrute al estar conmigo. ¿Cómo puedo evitar que Pie se aburra? Sky se estaba asfixiando, todo su cuerpo temblaba. Entonces Pie empezó a leer lo que había escrito esa noche. ¿Puedes por favor no tener a nadie más? Solo tenme a mí, quiero ser el único. Puedo ser aburrido, no soy lindo ni guapo, pero no te aburras de mí. No hables con nadie más que conmigo. No tengas a nadie más que a mí. No me dejes, no vayas a ningún lado. Solo sea amable conmigo. Solo cuídame a mí. Solo compra comida para mí. Puede que no tenga nada bueno, pero lo intentaré. Haré lo que quieras que haga. Por favor, que no te gusten otras personas. Por favor. Todo lo que Sky pudo ver fueron los pasos de Pie, que se había detenido frente a él mientras leía las palabras que hicieron que Sky se dejara caer y se sentara con los oídos tapados en el suelo. Sky solloza como si llorara, pero no tenía lágrimas. Solo su voz decía lo doloroso que es cuando la otra parte descubre la verdad oculta. No solo le gustaba, él se enamoró de Pie. ¿Es esta la persona que dijo que era divertido derrotar a un hombre como yo? ¿Todo lo que escribió Sky aquí es otro de tus juegos?, preguntó Pie. Sky ya sabía que tenía la llave de esta habitación. ¿Entonces lo dejaste para que lo viera?, volvió a preguntar Pie. No, no lo es. No estoy fingiendo. Es todo lo que realmente siento. Te amo, pensó Sky. Los ojos del chico estaban muy abiertos y sentía ganas de vomitar, mientras sus manos se deslizaban agarrando su pecho con fuerza.
Sintiendo frío, a pesar de estar empapado en sudor, gimió y escuchó al gran hombre que se arrodilló ante él y le colocó el papel en los ojos, golpeándolo ligeramente con las yemas de los dedos. ¿Incluso este pedazo de papel contiene solo mentiras?, preguntó Pai. Sky se muerde el labio hasta que le duele. Se muerde hasta que olió el hedor de la sangre, evitando negar con la cabeza, pero sin fuerzas para mentir. «Mírame a la cara», pidió Pai, y luego sostuvo la mejilla de Sky. Bajo la cálida palma de sus manos, usando las yemas de los dedos para acariciar suavemente las esquinas de sus ojos, en contraste al tono de su voz tranquila y cara suave. ¿Nuestra historia es solo una simulación?, preguntó Pai. Sky se quedó sin palabras y cerró los ojos para escapar de la realidad. «No cierres los ojos, mírame», dijo Pai. El joven, lleno de emoción, abrió los ojos sorprendido. Estaba aterrado de ver indiferencia en los hermosos ojos de la otra persona. Sin embargo, pudo ver una mirada de cariño. El dueño de esos ojos se inclinó hacia adelante hasta que sus frentes estuvieron muy juntas la una de la otra. Entonces Sky se sobresaltó de nuevo. «No es justo dejar que Sky lo diga primero», susurró Pai. «La verdad es que ya no me gusta Sky», declaró Pai. Sky sintió como si el suelo debajo de él se hubiera derrumbado. Su corazón casi dejó de latir. Su rostro estaba más pálido que una hoja de papel, mientras que la sonrisa de Pai se hacía más amplia y tierna y afectuosa. «Porque amo a Sky, no solo me gusta», dijo Pai, declarando por fin su amor por Sky. La persona que seguía dando vueltas alrededor de sus labios presionó varios besos y dijo en voz baja, derribando cada muro que Sky construyó, dejándolo sin piezas. «Te amo», repitió Pai. Sky sollozaba y temblaba sin lágrimas. «Sky, ¿qué sientes por mí?», preguntó Pai. En ese momento, Sky ya no puede recordar nada. «También te amo», respondió Sky, y luego abrazó a Pai. No necesitan palabras elegantes, no hay necesidad de reafirmar, solo la sensación de una palabra en lugar de 1000 palabras. Pai atrajo a la persona temblorosa para abrazarlo con fuerza, trayendo su rostro contra sus hombros, abrazándolo con fuerza alrededor de su cintura, mientras sentía la tensión de la persona en su abrazo, pero no por mucho tiempo. Sky no pudo soportarlo más y se dejó caer en el cálido abrazo. Sus manos se aferraron con fuerza a la parte posterior de la camisa de Pai. Luego gritó tan fuerte como pudo, liberando todos los sentimientos que se habían retenido en él para decirle a este hombre que él también lo amaba. Lo amaba, pero le tiene tanto miedo al amor que teme lastimarse accidentalmente a sí mismo, como las personas que lo rodean. «Sí, lo sé, está bien», dijo Pai, tratando de consolar a Sky. Nunca ha habido un momento en que Sky haya estado tan feliz como esta vez, porque Pai era quien más lo conocía, la persona que dijo que no solo le gusta, también lo ama. Pai admitió que vino aquí enojado, pero inmediatamente lo reemplazó con otro sentimiento. Al ver la gruesa hoja de papel sobre el escritorio de Sky, leyó todas las palabras de principio a fin. En lugar de los sentimientos de Sky, al principio solo había frustración, seguido de una comprensión de él y terminando con un sentimiento doloroso, pero dulce en sentimientos de quien lee. Sky no solo estaba escribiendo en esa hoja de papel, sino que le estaba escribiendo una carta de confesión de amor. Pai ya sabía que lo que dijo por teléfono era solo una mentira, pero aún quería saber cómo se sentía realmente y por qué Sky le mentía rechazándolo. Esperó y esperó hasta que el chico volvió al dormitorio. El mismo Pai sufrió al verlo caer al suelo. Al ver su expresión torturada, quería consolarlo, pero tenía que saber lo que realmente piensa y cómo se sentía.
y en el momento en que escuchó la palabra amor, Pai no dudó en atraer su cuerpo y sostenerlo en un abrazo junto con la sensación de emoción abrumadora. ¿Cuánto tuvo que sufrir la otra parte para mentirle así? Así que se quedó quieto, apretando la esbelta figura, susurrando que estaba allí y acariciando su espalda hasta que el temblor disminuyó, y de sus gritos fue quedando solo un fuerte respiro y la fuerza del agarre se aflojó de su camisa. Pai lo abrazó hasta que estuvo seguro de que los síntomas de asfixia mejoraron y luego se separó para mirarlo a la cara. Su rostro seguía tan pálido como antes, pero ya tenía más emociones en los ojos, no solo el miedo de ver su rostro. ¿Te sientes mejor?, preguntó Pai. Lo siento. Tan pronto como recuperó la voz, Sky se disculpó hasta que no pudo evitar sonreír. ¿Es este el chico que lo abandonó sabiendo que estaba perdido? Una persona con una mirada tan culpable no puede hacer algo así, pensó Pai. ¿Perdón por qué, preguntó Pai. El joven volvió a mirar hacia debajo de nuevo, y el encantador hombre tuvo que presionar fuertemente un beso en los labios de color brillante, pidiendo el reencuentro de sus ojos de nuevo. Eso hizo que Sky estallara y sacara todo lo que tenía en la mente. Pai simplemente se sentó y escuchó sin interrumpir, a pesar de que quería discutir casi hasta la muerte que nunca le había dicho que le gustaba a una mujer que ni siquiera puede recordar su nombre. Pero aún conteniendo su corazón para escuchar todo sobre Sky, quien está pensando demasiado que un día Pai se aburrirá y se irá, que alguien como él puede encontrar a una persona mejor, hasta que realmente quiere saber quién le puso ese tipo de cosas en la cabeza. Su chico es tan lindo y tierno, pero ahora solo quiere reconciliarse. Esa noche realmente no dije que me gustara esa chica, de verdad, Sky. No sé lo que has escuchado, pero esa noche solo pensé en ti. No podía concentrarme. Si dije que me gustaba, me refería a ti. Te extrañaba. Simplemente respondía para que esa chica me deje ir, dijo Pai. Los ojos del chico eran de incredulidad, pero estaban mucho más débiles que antes, por lo que tuvo que enfatizar. Ahora mismo solo te tengo a ti. Si Sky me pregunta qué puede hacer para que me guste, cómo hacer que lo ame o qué hacer para que no me aburra, solo tienes que ser tal y como eres. Realmente no te dejaré ir, afirmó Pai. Estoy tan enamorado de ti que todos en mi casa ya lo saben, pensó Pai. El final de la oración no fue dicho, solo espera que lo vea Pai Pan, lo molestaba todo el tiempo. Y Pai confiaba completamente en que todavía estarían en una relación, no hay manera en que no lo lleve a casa. ¿En serio?, preguntó Sky. Tan pronto como agarró su camisa y preguntó con su voz temblorosa, quería tomarlo allí mismo, pero el gran hombre mantuvo su lado oscuro primero, asintiendo con la cabeza, presionando un suave beso en sus labios para confirmar nuevamente. En serio, solo una cosa más. No digas que nuestra historia es solo tu imaginación otra vez. Ha sido la primera vez que me lastimaron así, dijo Pai. Es bueno que no tenga este tipo grande llorando pidiendo la verdad, porque iba a doler por mucho tiempo. Pero quiero saber de dónde sacó Sky la idea de que algún día me aburriría, preguntó Pai. Sky dudó un poco, pero dijo en voz baja, mi exnovio. El oyente frunció el ceño, odiando a ese idiota exnovio. Rompí mal con él. Puedes llamarlo estúpido, y lo que recuerdo en mi mente fue cuando les dijo a sus amigos que estaba aburrido de mí, que la gente como yo era aburrida y que estaba arruinado, contó Sky. Pai notó que cuando Sky habla de su exnovio, su pequeño tiene una expresión de miedo en su rostro y temblaba, actuando como si tuviera una pesadilla parada frente a él, hasta que apoyó la cabeza en su hombro. Yo no soy el exnovio de Sky, no me compares con ese idiota, reprochó Pai, por lo que el oyente se quedó un poco callado y luego presionó suavemente la cara contra él. Si Sky no actuara así de asustado, Pai le pediría el nombre y dirección de su exnovio para poder ir y arrancarle la cabeza.
Entonces, deja de pensar que Sky es aburrido o no tiene nada de bueno. Sky es mucho mejor de lo que cree que es. Incluso si alguien te hace sentir miserable, deberías confiar en ti mismo, dijo Pai. ¿Una persona como Pi-Pai puede sentirse miserable?, preguntó Sky. Sky no estaba seguro de si esto podría ser al revés. Realmente lo preguntaba. Entonces, Pai levanta lentamente la barbilla de Sky. Sus ojos se encontraron y solo vieron miedo, hasta que sus sonrisas se hicieron más amplias y frotaron las puntas de sus narices. Mírame a los ojos, Sky, y verás a la persona que me hizo así, respondió Pai. El reflejo en sus ojos era la respuesta a esa pregunta. Pero no veo nada, dijo Sky. Pai frunció el ceño de repente. Creía que todo había mejorado hasta que el chico volvió a ser obstinado, pero no del todo. Sky se mordió el labio, sus pálidas mejillas se pusieron rojas y dijo en voz baja: «Porque el amor me dejó ciego», confesó Sky. De pronto, Pai lo abrazó. «No esperes que deje ir a Sky a ningún lado», respondió Pai. Tan pronto como terminó, sus brazos abrazaron la esbelta figura tan fuerte que no quedó espacio entre ellos. Tenía ganas de gritarle a ese estúpido exnovio que su Sky no es para nada aburrido. Solo hay una persona linda aquí. Probablemente voy a quedar permanentemente ciego también, pensó Pai. Y bueno amigos, ahora se vienen los últimos spoilers del libro. En el próximo video les contaré lo que sucede con el exnovio de Sky, quien aparece para seguir haciéndole daño a Sky. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.